El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. y ahora quedan con ustedes Anel Patiño. y Edgar Jiménez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de La Neta de la Ciencia, su noticiero local, nacional e internacional desde Radio Universidad. Anel Patiño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar Jiménez? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenos días y feliz jueves. Feliz jueves, arrancamos. Titulares. Conseguir el control de la pandemia debe ser prioridad en la sociedad, anuncia el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. COVID-19 puede generar daño cerebral a mediano o largo plazo, según el IPCIT. La UASLP promueve educación ambiental a través del espacio de consumo responsable. El astrofísico potosino con renombre mundial. Ciencia, tecnología e innovación con el subsidio más bajo en una década. Las mujeres representan menos del 25% de los empleos en ciencia y tecnología. Equipo coordinado por mexicanos transforma luz solar en láser. Solo se ha descubierto el 0,1% de enfermedades transmitidas por animales. Las soñadoras afganas, el equipo adolescente de robótica que recibió asilo en México. El James Dyson Award premia a un invento español que combate el miedo a las agujas. Semiconductores, el cortocircuito internacional. El dictado de computación se incluirá en el programa de clases desde el nivel inicial en 2023 en Argentina. Noticias locales. Y pues arrancando con las netas locales, Anel, pues te platico que el rector de la máxima casa de estudios en rueda de prensa con los reporteros que cubren la fuente universitaria, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, acompañado por Hermes Barragán, presidente de la Federación Universitaria Potosina, mejor conocida como la FUP, señaló que uno de los asuntos prioritarios para la sociedad es el control de la pandemia COVID-19. Señaló que se tiene más de año y medio donde el tema principal de las noticias es la pandemia, las muertes, los contagios, y el rector cree que se debe de hacer algo para poder romper esta inercia. Como sociedad se debe de ver la forma de evitar los contagios, tener mucha higiene, el uso de cubrebocas, lavado de manos, y no podemos descuidar un poco al pensar que con la vacuna ya íbamos a estar de regreso. Instó a los representantes de los medios de comunicación a seguir fomentando entre la población todas las medidas de higiene y seguridad para todas y todos, una sana distancia y el uso de cubrebocas. Importantísimo lo que comenta el rector de la máxima casa de estudios, Anel. Y no nada más en la casa de estudios se comenta el tema del coronavirus, sigue siendo tema, lamentablemente. El COVID-19 puede generar daño cerebral a mediano o largo plazo. Esto lo dicen los investigadores del IPCIT y es una nota del Tololoche de la orquesta. Les comento que el instituto comentó que han documentado alteraciones neurológicas como la pérdida de memoria, depresión, migrañas, vértigo y fatiga. Los investigadores Ana María Estrada Sánchez y Rubén López Revilla de la División de Biología Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC, el IPCIT, dieron a conocer que personas con enfermedad grave o leve de COVID-19 al recuperarse han mostrado pérdida de memoria, depresión y fatiga, entre otros síntomas neurológicos, lo que demuestra que el virus puede afectar directamente al cerebro. Estrada Sánchez, quien es la titular del Laboratorio de Neurobiología en el instituto, explicó que el cerebro tiene una barrera conocida como barrera hematoencefálica, que protege al cerebro y evita el paso de microorganismos. En algunos pacientes que presentaron encefalitis o inflamación cerebral, se identificó la presencia del virus del SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro y a la médula espinal. Esta fue la primera evidencia directa que el virus puede llegar al cerebro, explicó la doctora de ciencias a la UNAM. La investigadora del IPCIT se cuestionó que si el cerebro tiene esta barrera que lo protege, ¿cómo puede entonces entrar el virus? Y una vía posible es la mucosa olfatoria, la cual tiene una conexión directa con el cerebro a través del bulbo olfatorio.
Como lo sabemos, la pérdida del olfato es uno de los síntomas del COVID-19 y persiste después de la infección, lo que indica una alteración en las neuronas olfativas, agrega la investigadora Estrada Sánchez. Por su parte, el doctor Rubén López Revilla, jefe de la División de Biología Molecular, refiere que el progreso de la pandemia ha permitido conocer que el cerebro también es vulnerable en casos leves de COVID-19, ya que algunos pacientes han desarrollado alteraciones neurológicas que van desde la pérdida de memoria, de los sentidos, el olfato, el gusto, también puede haber migrañas, vértigo, fatiga y en casos severos, alucinaciones, paranoia y crisis epilépticas. Así es que mucho cuidado, por favor, que los efectos secundarios son graves. Que mira, importantísimo lo que está diciendo, pues bueno, uno de los principales representantes de la investigación aquí en San Luis Potosí, el doctor Rubén López Revilla, que bueno, cofundador junto con el doctor José Luis Morán, que también inició con él pues la parte del Lipicid. El truco entonces, Anel, es, aunque andemos con cubrebocas, ojo con los que andan con la nariz descubierta, porque habla de las mucosidades olfatorias, es decir, si va por el cerebro, va por la nariz. Así que es. Aguas, y qué bueno que ya están viendo a futuro de los estragos que pueda provocar esta pandemia, porque creo que la vivimos luego día a día. Y bueno, regresando un poquito a la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Agenda Ambiental, lleva a cabo el programa Espacio de Consumo Responsable 2021 en tiempos de pandemia, mismo que inició el jueves pasado en la explanada de la Biblioteca Pública Universitaria bajo las medidas sanitarias de COVID-19. Esto desde la misma redacción de la máxima casa de estudios. La coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental, la ingeniero Laura Daniela Hernández Rodríguez, comentó que el espacio de consumo responsable se ha efectuado desde hace 13 años y ha ido evolucionando, sobre todo en temas de residuos, reciclaje, separación y valorización de materiales. Por lo anterior, decidieron empezar el semestre en dichas instalaciones para evolucionar el programa. Resaltó que en esta ocasión se empezó a recibir reciclables limpios, secos y comprimidos como caple, tetrapack, plásticos y vidrio, bajo la iniciativa de la Biblioteca Pública Universitaria. Pretenden que la gente empiece a repensar que no es basura y se puede reparar o intercambiar, promover la educación ambiental en torno a los residuos, que pues también es algo que aqueja tremendamente a nuestra sociedad, la cuestión medioambiental y del uso de los desechos que tenemos día a día. En la Biblioteca Pública Universitaria estarán convocando a los lectores a ser parte de este ejercicio de entregar materiales que ya no ocupen en beneficio del proyecto de sostenibilidad. Así las cosas, mi querida Anel. Pues mira qué interesante esto del medio ambiente desde la Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y ahí voy a permitir anunciarles a todos los estudiantes y ex estudiantes, no solo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino aquellos que tengan carreras relacionadas con energía, ciencias ambientales, ciencias de la tierra, salud biomédica, que está abierta la convocatoria de becas CONACYT Regional Centro. Es decir, si tú ya tienes, además del título profesional, una carta de aceptación por una universidad en el extranjero para una maestría o doctorado, acérquense por favor al COPOCYT. Las convocatorias cierran el próximo 10 de septiembre. Entonces, para todos aquellos que ya tengan una carta de admisión en una de estas disciplinas, acérquense, que pueden tener una oportunidad de una beca CONACYT, que además de pagarte la matrícula, pues también te apoya con la manutención para que vivas en algún país de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos o algún otro de América. Así es que atentos por favor a esta convocatoria. Y siguiendo con el tema de locales y de científicos destacados en la localidad, pues tenemos al famoso Dr. Flash, el astrofísico potosino con renombre mundial. Y es que es uno de los miembros de las primeras generaciones de estudiantes de la Escuela de Física de la Universidad Autónoma, y siguiendo el camino de varios de sus compañeros, inició las actividades docentes en la preparatoria universitaria, siendo aún estudiante de física. Joel Uriel Cisneros Parra se destacaría como un magnífico estudiante que tomará en sus manos su propia formación en tiempos donde los profesores en física escaseaban. Muy pronto estaría participando en la Universidad Autónoma de Puebla, aprovechando cursos de verano y trabajando en física experimental con un espectrómetro de centelleo.
que los colegas poblanos estrenaban en aquel entonces. En ese momento, Candelario Pérez ponía en marcha un aparato similar en la Universidad Autónoma construida por él, y Cisneros trabajaría con dicho aparato titulándose como físico en el año de 1966 con la presentación de su tesis Resoluciones y aplicaciones de un espectrómetro de centelleo, bajo la dirección del maestro Candelario, siendo así el quinto graduado en física en San Luis Potosí. Al titularse, consiguió por medio de la maestra Marianne Jung, profesora de idiomas de la entonces Escuela de Física, una beca del gobierno alemán para realizar sus estudios de posgrado en alguna universidad alemana. Seleccionó a la Universidad de Göttingen para estudiar astrofísica y en 1967 partió a aquella universidad donde estudió los primeros 3 meses el idioma alemán. A principios de 1968 comenzó su trabajo de diplomado en astrofísica con el Dr. A. Wake en la Universidad de Stanford, donde se graduó en julio de 1969. Su tema trató sobre movimiento rotatorio de estrellas dobles. El trabajo de diplomado fue publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, lo cual no solo era muy común y hablaba de la calidad del trabajo del académico que comenzaba a realizar Joel Cisneros en Alemania, así como el prestigio que comenzó a ganar en el mundo de la astronomía. Mientras realizaba su trabajo, percibió un error en un libro de un gran profesor polaco, quien lo hizo notar, causando una gran controversia y una discusión académica. Al final, el error fue reconocido y se ganó un gran prestigio, pues fue un caso muy sonado en el mundo de la astrofísica. Así es que ya lo saben, tenemos una estrella en la astrofísica en la universidad, el Dr. Flash, a quien le enviamos un respetuoso saludo. Y bueno, también ya vieron, él también se fue pues con otra beca, pero anduvo de becario también en el extranjero. El gran doctor Joel Cisneros de los constructores junto con el doctor Candelario. Y bueno, pues nos vamos a la cápsula del científico de la semana. Científico de la semana. Doctor José Luis Morán López, físico, catedrático, investigador, académico y divulgador de la ciencia mexicano. Se ha especializado en las áreas de física teórica, física del estado sólido y la ciencia de los materiales. Ha sido promotor de la creación de sociedades científicas, la descentralización de la ciencia y la fundación de organismos estatales de apoyo a las actividades científicas y tecnológicas, así como de nuevos centros de investigación en México. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias nacionales. Estamos de vuelta, Nelly. Bueno, con noticias no tan agradables, pero creo que es importante que las abordemos, derivado de que, bueno, el impacto ha dejado patente la pandemia, el hecho de la relevancia que tiene la inversión en investigación científica, tecnológica y de innovación, dado que, bueno, pues por ahí seguimos esperando esa cuestión de que ya sea industrializada la vacuna mexicana. Se ha hablado de la vacuna patria, pero bueno, déjame comentarte desde el CEO de Itzel Castañares, de este medio de comunicación. Comentan que en la primera mitad del 2021 el gobierno mexicano destinó la partida de recursos más baja de la última década a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, lo que contrasta con la apuesta más reciente de la política digital por las tecnologías de la información y comunicación. En este sentido, esta baja más grande que hemos tenido en inversión científica, comenta que desde enero a julio de este año los subsidios y transferencias a la CTI fueron por 12.948 millones de pesos, lo que significó una caída de 5.1% en términos reales y respecto del primer semestre del 2020. Además, dicho monto fue el más bajo desde el primer semestre de 2011, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este escenario pone sobre la mesa la duda sobre cómo y con qué recursos se lograrán los objetivos relacionados con las TICs en la estrategia digital nacional, que bueno, pues también esta estrategia centra su razón de ser en la necesidad de orientar el uso y el desarrollo al bienestar social del pueblo mexicano con una visión humanista del uso de las tecnologías y guardando estrictamente los principios de austeridad republicana. Y bueno, pues en ese sentido creo que es muy muy importante recalcar y hacer un llamado sobre todo a aquellos que están por tomar un puesto dentro de la función pública,
la relevancia, la importancia que tiene el apoyar a la investigación científica del país. Es decir, finalmente un país conforme más desarrollo tenga en términos de ciencia, tecnología e innovación, pues más independiente, menos dependencia, lo que le llaman menos dependencia tecnológica, tendremos con el paso del tiempo. ¿Qué más tenemos en las netas nacionales, Ani? Pues mira, siguiendo con la misma línea, Edgar, pues esto no deja de impactar sobre todo a las mujeres, lamentablemente, en el tema de ciencia y tecnología. Y es que se dice que las mujeres representan el menos del 25% de los empleos en ciencia y tecnología, pero para eso vamos a trabajar. Y bueno, les comento que ciencia y tecnología es un sector crucial para la economía en términos de productividad y como generador de empleos de calidad. Alrededor de una de cada $10 producidos en Argentina, Brasil y México proviene del sector de la ciencia y la tecnología. En Argentina y Brasil, este sector se explica aproximadamente en el 22% de las exportaciones y en México alcanza el 70%. Además, el valor agregado por trabajar en ciencia y tecnología casi duplica de la economía total en Argentina y México y es más del doble en el caso de Brasil. Esto se refleja en los ingresos de las y los trabajadores del sector, que ganan en promedio entre 24% en el caso de México y 65% en el caso de Brasil, más aquellos que son hombres ocupados en esta economía en su conjunto. Entonces, aquí es un tema de muchísimo interés para tomar fuerza a las mujeres en ese sentido, y pese a su importancia creciente en la agenda global y al hecho de que los países que disponen de una masa crítica de estos conocimientos pueden especializarse mejor en sectores más dinámicos y competitivos. Ciencia y tecnología está entre los sectores que menor participación de las mujeres tienen en el mundo y especialmente es el caso de América Latina. Según el documento Mujeres en Ciencia y Tecnología, cómo derribar las paredes de cristal en América Latina, de los programas de protección social y desarrollo económico del CIPEC, escrito por la investigadora Paula Segmen, Estefanía Lotito y Sofía Alberro en Argentina, Brasil y México, del total de los ocupados en los sectores relacionados con ciencia y tecnología que tienen empleos de mayor calidad y salarios por encima del promedio de la economía, apenas alrededor de un tercio son mujeres. La proporción es incluso menor si hablamos de trabajadoras con habilidades relacionadas con ciencia y tecnología, que además realizan tareas acordes. De esos casos, las mujeres en estos tres países representan menos de un cuarto del total, lo que significa que esta subrepresentación responde a un problema multidimensional. Las barreras que enfrentan las mujeres arrancan a edades muy tempranas y se suscitan a lo largo de sus trayectorias formativas y laborales. Esto lo detalla la investigadora Paula Segman, una de las coautoras de este documento sobre las paredes de cristal en América Latina, que es un tema muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de las mujeres y que en Coposit ya estamos haciendo algunas cosas que más adelante les estaremos platicando, ¿verdad? Así Dos es. programas muy, muy importantes que están impulsando aquí desde San Luis Potosí. Y bueno, en otras netas nacionales, Anel, rápidamente, nos vamos a la parte de la aplicación tecnológica y esto de verdad suena a ciencia ficción. Equipo coordinado por Mexicanos transforma luz solar en láser, esto desde la Crónica de la Ciudad de México por Antimio Cruz, importante periodista científico a nivel nacional. Un saludo a Antimio Cruz. Y en ese sentido, un equipo científico multinacional coordinado por los físicos mexicanos Omar Magaña Loaiza de la Universidad Estatal de Luisiana y Roberto León Montiel de la Universidad Nacional Autónoma de México construyó un dispositivo óptico que puede transformar la luz solar en luz láser. Este es un solo ejemplo de lo que se logra con esta nueva tecnología que transforma diferentes tipos de luz en otra deseada, como luz de velas, de bombilla, láser o solar. Es decir, que ordena el paso de los fotones según la necesidad. En entrevista con La Crónica, el doctor Magaña, originario de Lomas Taurinas, Tijuana, explicó que una de las aplicaciones de beneficio social de este avance es ayudar a hacer más eficientes los paneles solares que producen electricidad, puesto que en la actualidad mucha de la luz solar que reciben se pierde porque los fotones entran a estos de manera desordenada y solo se aprovecha el 25% de esta energía. Interesante, ahora sí que la pérdida es del 75% con los paneles solares. Entonces, este invento puede multiplicar la eficiencia de uso de la luz del sol al ordenar la llegada de los fotones. Interesantísimo. Ahora sí, chavos, de los que están empezando la secundaria,
y van a ver las clases de física, entendamos desde ahí, y por eso la importancia, que hasta es una cuestión de carácter económico y medioambiental. Interesantísimo lo que estamos viendo. ¿Qué otra neta? Tenemos una neta más nacional, Anel. Una neta más nacional, y vamos a cerrar con el tema de la salud, ya que estamos muy en el tema de la salud. Y pues una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México ha dado a conocer que únicamente se han descubierto el 0.1% de las enfermedades que los animales pueden transmitir a los humanos. En una conferencia denominada Pandemias, el especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Francisco Monroy López, dijo que se estima que existen más de 1.7 millones de virus en mamíferos y aves acuáticas, y cerca de la mitad tienen capacidad de infectar a los seres humanos. El especialista dijo que los descubrimientos de estos virus aún está en pañales en esta materia. Agregó que para el año 2000 se calculaba que el 49% de las enfermedades emergentes de los humanos provenía de los animales, y para 2019 se mencionaban 1.415 patógenos, de los cuales el 61% son zoonóticos. Hoy se estima que hasta el 75% de las llamadas emergentes pueden tener el origen en los animales. El especialista en epidemiología y análisis de riesgo mencionó algunas de las enfermedades infecciosas actuales más conocidas al vínculo con los animales silvestres, pues pueden ser el brote de VIH-Sida, pues ahora tenemos el COVID, y pues muchísimas otras enfermedades que provienen de los animales, y pues que todas las emergentes vienen de allí. Perfecto. Noticias internacionales. Y entramos a las últimas netas de esta emisión, que bueno, son las netas internacionales, y le platico a usted que bueno, le aseguro, hasta ya vio algunos memes de seguro por ahí que salieron en la fotografía con Marcelo Ebrard, y que bueno, las soñadoras afganas, el equipo adolescente de robótica, fue recibida para darle asilo en México, esto por la BBC News Mundo. Y bueno, las llaman las Afghan Dreamers, y eran vistas como una de las promesas de la ciencia y la tecnología en su país, allá en Afganistán, que bueno, todo el mundo sabemos las circunstancias que están pasando ahorita. Son un grupo de al menos unas 20 adolescentes de entre 13 y 18 años que formaron el primer equipo femenino de robótica de Afganistán, una nación donde el desarrollo de la ciencia nunca fue una aspiración generalizada. Y si lo lograron fue porque muchas de ellas nacieron y todas crecieron y estudiaron en un país que de alguna forma pues ya no existe el día de hoy así en nuestro mundo. Y bueno, desde entonces miles de personas como estas soñadoras afganas han tomado la difícil decisión de abandonar su país y buscar refugio por temor a represalias o ajustes de cuentas del Talibán. Nos vamos con los temas, Ana. Pues bienvenido a ese grupo de afganas. Y bueno, ¿le tienes miedo a las inyecciones? Obvio, hasta la carrera mi mamá se reía porque yo le di a las agujas. En esta cabina, ¿quién le tiene miedo? ¿Tú, Lalo, le tienes miedo? ¿Quién le tiene miedo? No, Lalito no. Pero pues mira, hay mucha gente que, aunque no lo crean, padece de una fobia a las inyecciones y a las agujas. Y esto yo me consta. Y resulta que, bueno, tenemos noticias positivas. Un par de españoles ganaron el premio James Dyson Award a un estudiante que hace que combata el miedo a las agujas. Este se eligió el proyecto vencedor de la edición española de este famoso premio conocido como el James Award, y se ha reconocido a 3 estudiantes de ingeniería por su invento que se titula PineSoft, un dispositivo que busca eliminar el miedo a las agujas y que aspira a ayudar en la vacunación contra el COVID-19. Así es que bueno, se estima que mucha gente tiene miedo, y pues gracias a este invento pues se puede reducir este miedo. Se llama PineSoft. Interesantísimo, Anel, y bueno, pues nos vamos rapidísimo a otra neta internacional. Semiconductores, cortocircuito internacional, y usted bien lo sabe que los fabricantes de automóviles pues se han visto obligados a parar sus cadenas de producción. Ha resultado imposible encontrar las videoconsolas de última generación, y que bueno, en este sentido, cuando la naturaleza pues obsequia un componente que a partir del cual se han logrado varias revoluciones tecnológicas, pues obviamente nos encontramos con una escalada de problemas ahora con la producción de circuitos integrados, conocidos popularmente como chips. Y bueno, que en ese sentido en el siglo XXI pues sigue con la nanotecnología. El hecho de escalar estos dispositivos ha sido una carrera en la que han competido empresas y países, lo que implica aplicar las ciencias básicas, en particular la física y la química, así como hacer cualquier otra inversión económica. De aquí cae precisamente en él pues la relevancia
de impulsar pues el desarrollo científico y tecnológico ante la falta de los chips. Hacen un llamado a nivel nacional de este paro por la falta precisamente de la aplicación tecnológica y de los materiales. Pues qué complicado. Y siguiendo en las internacionales, ahora otro ejemplo en Latinoamérica, en Argentina, el gobierno planea incluir el dictado obligatorio de computación en el programa de clases en las escuelas desde el nivel inicial a partir del año 2023, en el marco de un plan nacional para reforzar los contenidos curriculares vinculados a la ciencia y la tecnología en los colegios. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación en Argentina y que también apuntará a fomentar vocaciones científicas entre los alumnos y capacitar a profesores en el dictado de ciencias de la computación en los próximos 2 años, según se informó a la prensa. Entre las actuales deficiencias del sistema, sobre todo en la carrera de ciencias, está la cartera educativa, resaltó el escaso número de investigadores por habitante en la Argentina y el bajo rendimiento de los estudiantes en exámenes nacionales e internacionales. Así que el Plan de Ciencia y Tecnología plantea la obligatoriedad del dictado de computación en el 2023, la no programación desde el nivel inicial y la revisión de los núcleos de aprendizaje prioritario y cargas horarias en ciencias naturales. Así es que refuerzan las ciencias, la programación en Argentina, pues hay que ver estos programas interesantes también para México. Y cerramos las netas de hoy, Anel, con una gran invitación. Anel, pues bueno, ya lo sabes, usted y yo tenemos una cita el próximo lunes 6 de septiembre en punto de las 12 del día en el panel 25 años del Coposit. Por primera vez, se reunirán todos los titulares del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Esto a través, ya lo sabe usted, Facebook Live y YouTube del Coposit en punto de las 12 del día. Nos vamos, Anel. Gracias, Lalo Carrillo, como siempre. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Esto fue... La neta de la ciencia. Noticiero de ciencia, tecnología e innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad. Con Anel Patiño y Edgar Jiménez.